dos de los ejemplos que vimos el día lunes. Vamos a desarrollar el ejemplo 1 y el 3 y luego hacen ustedes el 2 con esta metodología. Entonces vamos a ver que no es complicado. Para algunos, pues consideran que el procedimiento es un poco más largo. Sí lleva un poco más de procedimiento que, en este caso, que el método de tijeras. El método de tijeras, pues es bastante práctico, siempre y cuando obtengamos o logremos identificar fácilmente los números o los factores por cual multiplicar. Nos puede caer la primera y pues el método es bastante sencillo, práctico y efectivo. Sin embargo, ya vimos también que no siempre a la primera nos queda la factorización, ¿sí? De hecho, en algunos tuvimos que probar más de una vez para obtener pues cuál era los factores correctos y luego armar los binomios. Entonces ahí también el método pues ya es a prueba y error, como les mencionaba. Pero si los identificamos a la primera, el método pues se nos hace muy sencillo, ¿sí? ¿Qué pasa si no utilizo el método de tijeras? Pues hay otro. Al menos en la guía no lo menciona. Preguntaban en la otra sección si tenía un nombre, pues no, estuvimos revisando y no mencionamos, ¿sí? Entonces, sin embargo, es el que la guía pues sugiere para factorizar este tercer caso. Entonces vamos a ver ahorita dos ejemplos que son los que también ya desarrollamos para que veamos que nos queda lo mismo. Entonces seguimos todavía con el tercer caso y luego ya de estos dos ejemplos vamos a entrar a los dos casos que nos hacen falta entre nosotros. Entonces teníamos este ejemplo el día anterior. 9y al cuadrado menos 18y menos 16. Pues ya habíamos visto que no es un TCP, sin embargo, pues 9 y 16 sí tienen raíz cuadrada exacta, pero el doble del producto de estas raíces no nos daba el segundo termo, entonces descartábamos que fuera un TCP. Lleva un orden, sí, tiene un orden de forma descendente respecto a y. La mayoría de trinomios, pues los vamos a estar ordenando de forma descendente. Ahora veamos lo siguiente. También pues teníamos que formar dos binomios, los cuales pues van separados por signos. Lo que se hace es hacer una comparación, teniendo como base pues la ley de signos. ¿Qué pasa si yo comparo dos signos diferentes? ¿Cuál es el resultado? Negativo. Negativo. Si comparo dos signos iguales, positivo. Eso nos dice la ley de signos, ¿verdad? Entonces, un binomio va a estar separado por el signo menos y otro por el signo más. Bien, ¿en qué consiste el método? En lo siguiente, ¿sí? Primero, debemos formar dos binomios, ¿sí? Eso es lo que debemos formar. Entonces, yo voy a formar un primer binomio, copio la parte numérica del primer término, que en este caso es 9, ¿sí? Y luego la literal, pero con la raíz cuadrada, ¿sí? ¿Cuál es la raíz cuadrada de y al cuadrado? Y, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener 9y. Un binomio va a estar separado por el signo menos, y en el otro copio también lo mismo, 9y, en este caso se convierte en un término común o idéntico, y otro pues va a estar separado por el signo más. Lo que nos hace falta es estos dos términos, ¿sí? Estos dos términos hacen falta. ¿Cómo los obtengo? De la siguiente manera. Entonces lo que voy a hacer ahora es multiplicar
Voy a borrar esto de acá. Multiplicar el primer y tercer término, ¿sí? ¿Cuánto nos da 9? Solo la parte numérica. ¿Cuánto nos da 9 por 16? Ingeniera, disculpe. 144. Sí, dígame. Es que hay un compañero que dice que si lo puede dejar ingresar. Ok, tengo dos acá. Camey y Linda Jiménez. Con esos nombres me aparecen. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Bien, ya ingresaron pues los que estaban en espera, ¿sí? Si hay alguien más, después me lo indican, por favor. Bien, entonces vamos a volver al ejercicio. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar la parte numérica del primer y tercer término. Entonces, ¿cuánto es 9 por 16? 144. 144, correcto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Ingeniera, disculpe, está compartiendo pantalla. Perdón. No, ahorita les voy a compartir, ¿sí? Estábamos acá. Entonces, multiplicamos 9 por 16, ¿sí? Entonces, cuando multiplicamos esto nos da 144, ¿verdad? Entonces, ahora lo que hay que hacer es este número, 144, ahora lo vamos a descomponer, ¿sí? Lo vamos a descomponer en sus factores primos, ¿sí? O en sus divisores. Entonces, hacemos lo siguiente. Lo descomponemos. El orden empieza siempre con el primer número primo es el 2, luego el 3, el 5 o 7. Entonces decimos si tiene mitad. ¿Cuál es la mitad de 144? 72. 72, ¿correcto? ¿Cuál es la mitad de 72? 36. 36. ¿Mitad de 36? 18. Mitad de 18, 9. Tercera de 9, 3. Y tercera de 3, 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos los factores primos que al multiplicarlos entre sí nos dan 144. Entonces lo que hay que hacer ahora acá es también como un juego de números, así como lo hemos hecho en el método de tijeras. Entonces vamos a encontrar lo siguiente. Dos números que al sumarlos o restarlos entre sí nos den como resultado menos 18 en este caso, ¿sí? Entonces vamos a ver acá. Aquí tenemos pues varias opciones de utilizar estos factores, como por ejemplo, yo podría ir agrupando de esta manera, ¿sí? 2 por 2, 4, 2 por 2 también es 4, 3 por 3 es 9, por ejemplo. O puedo utilizar otra combinación, como por ejemplo, 2 al cubo es 8, ¿sí? 2 por 3, por ejemplo, es 6, ¿sí? Y solo el 3, por ejemplo, ¿sí? Solo el 3, por ejemplo. Entonces, pues hay varias maneras de ir agrupando estos números, ¿sí? Y al multiplicarlos también entre sí obtengo otros factores. Entonces, de acá tenemos que obtener dos números que al sumarlos o restarlos nos den menos 18. ¿Cuáles van a ser? ¿Cómo los encontramos? Aquí es de, ¿sí? ¿Cómo creen que serían? Por ejemplo, acá.
4 por 4 es 16, 16 y 9. No nos queda. Si agrupamos de esta manera. ¿Cuánto es 3 por 8? 24. 24 y 6. Si multiplico 24 por 6 nos da 144. Si sumo 24 más 6 nos da 30. Y si resto nos va a dar 18. ¿Serán estos dos números? Sí. Sí, en este caso sí. Acá veamos lo siguiente. Como hay signos diferentes, sí importa el orden en el que voy a colocar. Entonces, ¿en dónde coloco 24 y en dónde coloco 6? 24 con signo negativo. ¿Ok? 24 con el negativo y entonces 6 con el positivo. Veamos si es cierto. Menos 24 más 6 efectivamente nos da menos 18. Entonces, sí está correcto de esa manera. Bien, pero acá, pues aún no hemos finalizado, ¿sí? No está factorizado completamente. Ahora lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a descomponer el 9 en sus divisores, ¿sí? Y acá tenemos que 9 tiene tercera y que 3 también tienen tercera. Entonces, los divisores de 9 o los factores, pues son 3 por 3. Entonces, del coeficiente numérico del primer término, que en este caso es 9, tomamos dos factores que nos van a servir ahorita para dividir cada uno de los binomios. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver los dos paréntesis tienen un factor común numérico. Si lo tienen, es importante extraerlo, ¿sí? De hecho, pues ese es el primer caso de factorización, el factor común. ¿Cuál es el factor común de 9 y 24? 3. 3. Correcto. Entonces, factor común 3 de 9y, acá nos queda 3y. Factor común 3 de 24 es 8. ¿Cuál es el factor común de 9 y 6? 3. También es 3, ¿sí? Factor común 3 de 9y es 3y y factor común 3 de 6 es 2. Entonces, ahora vamos a dividir cada uno de estos dentro de los divisores de 9. En este caso, pues son 3 y 3, ¿sí? Ambos binomios los voy a dividir dentro de 3. Si, por ejemplo, acá fuera 10, ¿sí? Los divisores de 10 son 2 y 5. Entonces, uno lo divido entre 2 y otro dentro de 5, si ese fuera el caso, ¿sí? Entonces, acá, ¿por qué es importante sacar el factor común? Porque si se dan cuenta, 3 está en el numerador y en el denominador se cancela. Los puedo anular fácilmente. Lo mismo en el otro binomio, ¿sí? 3 en el numerador y 3 en el denominador. ¿Cuánto nos va a quedar? 3y menos 3y 6 menos 8 por es 3y más 2. y al más 2. Les pregunto, ¿será lo mismo que nos quedó con el método de tijeras? Este es el ejemplo 1 que hicimos el día lunes, en este caso de factorización. Pueden revisar ahí sus copias. Sí, ¿Es nos lo quedó mismo? igual. Sí, que igual. Sí, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, solo que de otro método, que es el que menciona la guía del curso. También en la lectura se los mencionamos. De esta manera. Entonces, lo largo, digamos, o complejidad, pues es esta parte, ¿sí? Es ir descomponiendo el número que reparte numéricamente con cuáles dos números me da el segundo término, ¿sí? Es un poco más largo el procedimiento si lo queremos ver así, sin embargo vamos a llegar a la misma respuesta. Algo también importante acá, en la otra sección preguntaban, ¿qué pasa si no saco factor común? Pues no pasa nada, solo que tengo que operar de la siguiente manera. Si, por ejemplo, no extraemos el factor común, estaríamos acá. El 9y menos 24 por 9y más 6, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer, pues, es dividir cada uno dentro de 3. ¿Por qué 3 en los dos? Porque esto resultó
acá, cuando encontramos los divisores de 9, ¿sí? Eran 3 y 3. Entonces, ¿qué pasa si no extraigo el factor común? En este punto, yo tengo que dividir por separado, ¿sí? Cada expresión con cada expresión. Por ejemplo, ¿cuánto es 9y dividido 3? 3Y. 3y. ¿Cuánto es 24 dividido 3? 8. 8. Lo mismo haríamos acá. 9y dividido 3 y 6y dividido 3. Pues acá tendríamos 9y dividido 3, 3y, y 6 dividido 3, 2. Y llegamos también a la misma respuesta. De preferencia, extraer el factor común. De hecho, ese es el orden a seguir en la factorización que hemos visto. Y acá, pues, es más fácil anularlos, ¿sí? Porque está tanto en el numerador como en el denominador. Bien, este es el método que la guía menciona. Vamos a ver ahora el ejemplo 3 con este mismo método y vamos a ver pues que es realmente lo mismo, ¿sí? El 3 que hicimos el día lunes para este caso. Entonces el 3 era esta expresión 20x a la cuarta más 7x al cuadrado menos 6. Entonces acá pues descartamos que es un TCP porque 6 y 20x a la cuarta no tienen raíz cuadrada exacta. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a formar pues dos binomios en donde copio el número del primer término, ¿sí? Lo copio exactamente el que aparece en el trinomio. Ahora la parte literal es la que resulta cuando extraigo la raíz cuadrada a x a la cuarta, que es x al cuadrado. Entonces, copiamos 20x al cuadrado en ambos paréntesis. ¿Qué signos va a llevar el binomio? Hacemos una ley de signos. ¿Qué pasa si comparo dos signos iguales o lo que comúnmente decimos, más por más? Da más, aunque eso está incorrecto. Realmente los signos no se multiplican entre sí, solo se comparan. Signos iguales nos da positivos y signos diferentes, negativos. Entonces un binomio va a ser positivo y otro va a ser negativo. Entonces ahora tenemos que encontrar los términos que hacen falta acá, ¿sí? ¿Cuáles son los que corresponden? Eso los encuentro de la siguiente manera. Primero voy a multiplicar 20 por 6. ¿Cuánto es 20 por 6? 120. 120. 120, ¿sí? 120 es el término que voy a descomponer en factores primos y obtener ahí dos números que sumados o restados nos deben de dar ¿cuánto? ¿Cuál es el segundo término? 6. Ah, no, perdón, 7. Nos tiene que dar 7. Al sumarlos o al restarlos debemos de obtener un 7 positivo. Entonces vamos a encontrar cuáles son esos números. Entonces vamos a descomponer el 120, ¿sí? Mitad de 120 es 60, mitad de 60, 30, mitad de 30, 15, tercera de 15, 5 y quinta de 5, 1. ¿Sí? Entonces tenemos estos factores. Vamos a ver cómo los agrupamos. Por ejemplo, podría yo agrupar de la siguiente manera. Eh, 2 al cubo y acá 3 por 5. ¿Cuánto es 2 al cubo? Es 8. 8. 3 por 5 es 15. Si sumo 8 más 15, ¿cuánto nos da? Nos dan 23, ¿sí? Si resto 8 y 15, ¿cuánto nos queda? 7 positivo. 7. Entonces son estos dos factores, ¿sí? ¿En dónde coloco el 15 y en dónde coloco el 8? El 8 15 en es positivo. menos.
Y el 15 va a ser 15 positivo, 15 positivo. y el 8 va a ser negativo. ¿Por qué? Más 15 menos 8 nos va a dar más 7, ¿sí? De esta manera. Entonces ya encontré esos dos factores. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Verificar si tiene factor común. Factor común. Factor común, correcto. ¿Cuál es el factor común entre 20 y 15? 2. 5. 5. ¿Sí? Factor común 5 no es 2 porque 15 no es divisible entre 2. Factor común 5 de 20x al cuadrado, 4x al cuadrado. Factor común 5 de 15, 3. ¿Cuál es el factor común de 20 y 8? 4. Pues el 2 también. Pero el 2 todavía se puede seguir simplificando porque acá le quedaría 10 y 4. Y 10 y 4 todavía son divisibles dentro de 2. Entonces, factor común 4 de 20x al cuadrado va a quedar acá 5x al cuadrado. Factor común 4 de 8 es 2. Bien, ya volví esto un poco más simple. Ahora lo que hay que hacer es descomponer el 20, ¿sí? El coeficiente numérico del primer término. Mitad de 20, 10. Mitad de 10, 5. Y quinta de 5, 1. Entonces, ¿de qué maneras puedo obtener 20? Multiplicando 2 por 2 por 5. O también 4 por 5. 4 por 5 es 20, ¿sí? Llevo a la misma expresión. Entonces, estos serían los dos factores por los cuales dividir. Y si se dan cuenta, pues son los que resultaron en el factor común. Por eso es importante sacar el factor común, porque también logro identificar cuál divido dentro de 5 y cuál dentro de 4 a manera de lograr eliminarlos. Entonces, ¿qué binomio divido dentro de 5 y cuál divido dentro de 4? El primero lo dividimos dentro de 5 y el segundo dentro de 4. ¿Por qué? Porque así se cancela, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar en el primer binomio? 4x al cuadrado. 4x al cuadrado más 3. El siguiente, 4 en el numerador, 4 en el denominador, se cancela. 5x al cuadrado menos 2. ¿Será lo mismo que obtuvimos con el método de tijeras? Sí. Ok. Pueden revisar sus copias, ¿sí? Y realmente, pues, nos va a dar también lo mismo. Bien, entonces, este es el método, el segundo método, si lo queremos ver así, para factorizar el tercer caso de trinomios, que de hecho es el que menciona la guía, ¿sí? Este es el que menciona la guía, también aparece en la lectura. Entonces, esas son las dos maneras. Puede haber también una tercera forma. Algunos factorizan de otra manera y también llegan a la misma respuesta. Entonces, cualquiera de las dos metodologías va a estar correcta en el examen, de las que veamos acá, ¿sí? A veces en el examen me salen con otros procedimientos que realmente no hemos visto acá, especialmente en factorización. Entonces, voy a estar tomando en cuenta alguno de estos dos métodos a la hora del examen, si se evalúa, pues, este caso, ¿sí? Si en el ejercicio, pues, es este tercer caso, puede ser por tijeras o por este método que acabamos de ver. Bien, ¿alguna duda al respecto? ¿Cuál de los dos métodos consideran más sencillo? Ingeniera, una pregunta. Entonces, en el examen solo podemos hacer los métodos que usted nos ha enseñado. En esta parte de preferencia, sí los que hemos visto. No sé si para este caso alguien más tiene otro método. Sí existen otros, sí, de hecho los he visto. Por ejemplo, algunos van simplificando esta parte, ¿sí? De hecho, acá se podría hacer también lo siguiente, ¿sí? Sacar el factor común al inicio, ¿sí? Por ejemplo, que acá lo tenían, que era, bueno, acá no había, sí, perdón, en esta parte no había, pero por ejemplo,
En algunos, ese método, ahorita pues no lo recuerdo exactamente, yo creo que sí es en este tercer caso, tal vez alguien lo ha desarrollado, que van simplificando, ¿sí? Pero van simplificando término por término. No sé si es en este caso, en su momento algunos estudiantes lo han planteado así, que también existen pues otras maneras. De preferencia, pues utilizar estos, ¿sí? Estos de acá. Se los menciono especialmente porque para esta parte de álgebra, pues hay Dice un compañero si lo podría aceptar. ok, Diego Leonardo. Bien, se los menciono porque especialmente acá en álgebra, pues ahorita hay un montón de apps, de aplicaciones que permiten resolverlas, ¿sí? De pronto tal vez en su momento ustedes las utilizan. Está Symbolab, es la más común, ¿sí? Symbolab es la más común. Están otras, Symbolab es la que se me viene a la mente. En línea también hay un montón de páginas que lo resuelven, ¿sí? Entonces, de pronto, algunos lo han hecho y por eso se los menciono. Me lo hicieron el año pasado, ahí va anulado los ejercicios. De una vez también se los adelanto. Si resuelven con una aplicación y ese es el procedimiento que me colocan, que no vimos acá en clase, van a tener 0, ¿sí? Y aunque pidan revisión, dupla, todo, ese va a estar anulado. Porque acá lo estamos viendo paso a paso y siguiendo la guía. Todo lo que les he mencionado es lo que está en la guía, a excepción del método de tijeras, que ese no está en la guía, pero sí se los mostramos porque es en sí. En la lectura que les compartí, ahí sí aparece y está descrito el método. Entonces, especialmente por eso, porque más en este examen, yo espero que con ustedes no sea así. El año pasado me topaba con eso, ¿sí? Procedimientos que realmente no habíamos visto acá. Luego, yo voy a comprobar, ¿sí? Si yo ingreso eso, precisamente lo ingresaba a Symbolab y si pagan, les da paso a paso. Y ahí salió apareciendo exactamente esa parte. Entonces, de preferencia vamos a utilizar la metodología que estamos viendo acá, que realmente son las de la guía de la clase. Más pues por todo lo que hay ahorita en aplicaciones, en páginas, en línea y todo ese tipo de situaciones. Bien, ¿alguna duda con este segundo método? Inge, para el examen solo vendría casos de factorización, ¿verdad? Y operaciones algebraicas, suma, resta, multiplicación y división. Gracias, Miss. Inge. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna duda con el tercer caso resuelto de otra manera? Bien, si no hay dudas, vamos a desarrollar lo siguiente, ¿sí? Vamos ahora a completar los casos de factorización en trinomios, que también son otros dos que aparecen en la guía, sí están, solo que en el caso de binomios hay uno, yo se los mencioné, que se factorizaba acá en la parte de trinomios, que es la suma de cuadrados. Entonces vamos a ver ahorita la suma de cuadrados. Entonces los casos que vamos a ver ahorita va a ser el cuarto y quinto caso, si los queremos llamar así, para finalizar la parte de trinomios. Trinomios, de hecho, es lo más largo en factorización, ¿sí? Vamos a estar viendo 10 casos, de hecho, con trinomios son 5, o sea, son la mitad prácticamente.
Entonces vamos a ver ahorita, vamos a regresar o a retroceder un poco a binomios, que ahí hay un caso que pues se los mencioné cuando vimos esa parte, no lo íbamos a trabajar todavía porque precisamente lo desarrollamos acá en los trinomios como tal. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces por favor, si tienen ahí los ejercicios o la guía, nos vamos a la parte de por favor, nos vamos a los ejercicios 4D, a los binomios, ¿sí? Ahí en la parte de binomios hay 3 ejercicios que son una suma de cuadrados, que es el caso que vamos a ver ahorita. Entonces, por favor, se van a ejercicios 4D. Ahorita les voy a indicar pues cuál vamos a resolver. Y les comparto la pizarra. Entonces, tenemos ahí 3 ejercicios que no hemos desarrollado, los cuales son los siguientes: el 48, el 49 y el 54. Esos, por favor, los vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar ahorita el 48 y el 54. Y les va a quedar... Ingeniera, el 51 también me parece. El 51. 51, voy a revisar acá ahorita. 51. Sí, 51 puede ser una suma de cuadrados, ¿sí? Ok, entonces vamos a desarrollar acá el 48 y el 54. Luego ustedes desarrollan el 49 y el 51, si es una suma de cuadrados también. De suma de cuadrados hay pocos, ¿sí? Hay pocos acá en los ejercicios 4D. Sin embargo, en línea o en internet sí hay más variedad, ¿sí? Sí, por el momento creo que serían estos de acá. Bien, entonces vamos a resolver ahorita el 48, ¿sí? Entonces vamos a resolver el ejercicio 48. Bien, entonces tenemos el ejercicio 48 es el siguiente, y ahora pues este caso de factorización, estos dos que vamos a ver ahorita, vamos a ver los mismos que hicimos con sus compañeros para pues llevar la misma secuencia, ¿sí? La misma secuencia. Solo vamos a borrar primero esta parte. Bien, primero el 48, luego el 54, y ya ustedes desarrollan el 49 y el 51 también, si es una suma de cuadrados. Entonces, este caso ahorita se llama, bueno, estos dos, de hecho, que vamos a ver, se llaman completación de trinomios, ¿sí? Completación de trinomio y trinomio cuadrado perfecto. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es una suma de cuadrados, ¿sí? De la suma de cuadrados realmente es un binomio. Cuando vimos binomios, pues les mencioné que en ese apartado no lo íbamos a ver, no lo íbamos a ver como un binomio porque su factorización realmente es una completación de trinomios. Entonces ahorita sí estamos volviendo a esa parte.
Si nos damos cuenta, pues tiene dos términos, ¿sí? Separados por el signo más. ¿Qué características va a tener una suma de cuadrados? Son las siguientes. La primera, pues que tiene dos términos y está separado por el signo más, sí se cumple. La siguiente es que tanto el primer como el segundo término deben de tener raíz cuadrada exacta. ¿Tendrán raíz cuadrada exacta? Sí, Sí. raíz de Sí, 64, sí. 8. Correcto. Vamos a extraer acá la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x a la 4 X a la 2. es x a la 2, ¿correcto? Es x al cuadrado. Raíz cuadrada exacta de 64y a la 4 es 8y al cuadrado. Entonces, sí tiene raíz cuadrada, los dos términos, separa el signo más. Esto es una suma de cuadrados, ¿sí? Al ser una suma de cuadrados, su factorización es a través de una completación, ¿sí? De una completación de TSP, de trinomio cuadrado perfecto. Entonces tengo que completarlo. Ahorita vamos a ver por qué también se llama completación. Bien, entonces, ¿cómo voy a completar o hacer una completación de trinomio de la siguiente manera? Inicialmente esta expresión tiene dos términos. ¿Cuántos debería de tener para que fuera un trinomio? Para que fuera un TSP. 3. Tres. Pero acá solo tenemos dos, entonces está incompleto. Lo vamos a completar. ¿De qué manera lo completamos? Agregándole el segundo término. Y para ello, pues primero identificamos cuál debería de ser el segundo término, el cual resulta, según la regla, el doble del producto de estas raíces nos debe de dar el segundo término. Entonces, prácticamente el primer y segundo término de acá del binomio, en el trinomio representan el primero y el tercero. Entonces, ¿cuál debería de ser el segundo término? 2 por x cuadrado, 2x por 8y al cuadrado. Esto es igual a 16x al cuadrado y al cuadrado. 6x cuadrado y al cuadrado. Este debería de ser el segundo término si fuera un trinomio. Debería de estar acá en medio, ¿sí? En medio de estos dos. Sin embargo, no aparece. Entonces, se lo vamos a agregar para completarlo, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera? De la siguiente. De la siguiente forma. Acá. Entonces, pues identificamos cuál debe de ser el segundo término del trinomio. En este caso debe de ser 16x cuadrado y al cuadrado. Sin embargo, no lo tenemos. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta también otra característica. El término que debe ser el segundo, en este caso, debe de tener raíz cuadrada exacta, ¿sí? En algunos TCP que vimos, no siempre el segundo término tenía raíz cuadrada exacta. Lo que comprobábamos era que el doble del producto de esas raíces nos daba el segundo término. Acá sí es importante que el que va a ser el segundo término tenga raíz cuadrada exacta, ¿sí? Entonces, veamos acá, ¿tendrá raíz cuadrada exacta 16x cuadrado y al cuadrado? Sí, Sería 4xy. 4x. 4xy, sí, en ese caso sí tiene. Entonces, más adelante vamos a comprender por qué es indispensable que este tenga raíz cuadrada exacta. Entonces, debe de cumplir esto. Si no tiene raíz cuadrada exacta, es probable pues que no sea una completación de TCP, ni sea una suma de cuadrados. Y tengamos que ver de que, con qué otro método, si es posible la factorización o si definitivamente no es posible. Entonces hay que tomar en cuenta esta característica, ¿sí? Que debe de tener raíz cuadrada exacta.
Pues, ¿qué sucede con este término? ¿Cómo se lo agrego? De la siguiente manera. Esta expresión la voy a sumar y también la voy a restar. Y en este orden, por favor, primero sumo y luego resto. Y de esta manera no estoy alterando la expresión. ¿Qué pasa si yo sumo 16 y resto 16? ¿Cuánto estoy agregando realmente? Nada. Cero. Nada, correcto. Estoy agregando 0 unidades. Entonces no altero la expresión. Entonces sumo y resto. Y ahí pues no estoy afectando la expresión en esa parte. Bien, entonces el término que vamos a sumar y restar va a ser el segundo término, es decir, el que le hace falta para completarlo y que sea un TCP. Y debe de tener raíz cuadrada exacta. Entonces ahora lo que hay que hacer es lo siguiente. Y esto es bastante pues mecánico en cuanto a los pasos a seguir. Pues vamos a ver qué pasos se siguen, que son los siguientes. Entonces, primero copiamos ahora el trinomio, como si ya lo tuviéramos, ¿sí? Entonces, el primer y segundo término del binomio pasan a ser ahora el primero y el tercero. Voy a colocar acá el segundo término. ¿Cuál debería de ser el segundo término? 16 x cuadrado y al cuadrado. Más 64 y a la cuarta, ¿sí? De esta manera completo el trinomio, ¿sí? Ya tengo el segundo término, que era el que le hacía falta al binomio en este caso. Bien, entonces, siguiendo el orden, tenemos que hacer lo siguiente, ¿sí? Como acá sumo 16 x cuadrado y y cuadrado, también lo debo restar. En este orden, primero se suma y luego se resta. Y ahorita vamos a comprender por qué se suma y se resta. Entonces tengo acá lo siguiente. Como ahora ya es un TCP, lo voy a factorizar como tal. Y la factorización, pues recordemos, de un TCP puede ser un binomio al cuadrado o un producto de dos binomios idénticos. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Extraer la raíz cuadrada del primer y tercer término, que ya lo hicimos también en el paso inicial, x al cuadrado y 8y al cuadrado. Entonces, de preferencia factorizar como un binomio al cuadrado. Ahorita en el siguiente paso comprenderemos por qué y también por qué primero se suma y se resta. Entonces, la factorización acá sería sencilla, x al cuadrado. ¿Qué signo va a llevar el binomio? Lleva el del segundo término. ¿Cuál sería? Más. Más 8y al cuadrado elevado al cuadrado. Ahí estaría la factorización. Esta expresión la copio, la coloco acá. Menos 16x cuadrado y al cuadrado. Entonces, en este punto, para ver si vamos operando de manera correcta y es posible la completación, acá debo obtener un binomio. Entonces, veamos si es un binomio. Tengo el primer término, que sería todo el paréntesis, y un segundo término. Si tengo un binomio, ¿qué características tiene? Las siguientes. Está separado por el signo menos, va a ser una diferencia, ¿sí? En diferencia vimos dos opciones. Diferencia de cuadrados y diferencia de cubos. En este caso, debe de ser una diferencia de cuadrados. Veamos si realmente es una diferencia de cuadrados. ¿Qué condiciones o características se deben de cumplir? Las siguientes. Separe el signo negativo si se cumple. Y ahora a ver si hay raíz cuadrada exacta. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x más 8y al cuadrado elevado al cuadrado? ¿Cuál es la raíz? X cuadrado más El exponente Del paréntesis. del paréntesis anularía la raíz cuadrada.
Correcto. Mismo índice de raíz, mismo exponente se anula. ¿Qué queda? Solo el paréntesis, ¿sí? Lo que está dentro del paréntesis. Entonces, el resultado acá sería x cuadrado más 8y al cuadrado. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16 x cuadrado y cuadrado? 4xy. 4xy. Entonces les pregunto, separa el signo menos, ¿tienen raíz cuadrada los dos términos? ¿Qué caso de factorización es este? Diferencia. Una diferencia de cuadrados. Correcto, una diferencia de cuadrados. Entonces, para comprobar que realmente vamos operando correctamente y es posible la factorización de esta suma de cuadrados, en este punto debemos de obtener una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, por eso es indispensable primero sumar y restar, porque si resto y sumo, acá habría un signo más. Entonces, aquí le estoy dando vuelta al asunto, porque estaría nuevamente con una suma de cuadrados, ¿sí? Que es lo que realmente yo quiero eliminar o factorizar. ¿Por qué debe tener raíz cuadrada exacta el segundo término? Porque acá se extrae, ¿sí? Si acá fuera un 14, por ejemplo, no sería posible la factorización a través de una completación, porque 14 no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, esas son las razones por las cuales, primero, sumar y restar, y la otra por la cual ese término que se suma y resta, que es el segundo término, debe de tener raíz cuadrada exacta. ¿Qué pasa si acá no obtengo una diferencia de cuadrados? Uno, que no sea posible el caso de factorización. Dos, que probablemente nosotros estemos cometiendo un error y no hayamos determinado correctamente el segundo término. Esas son las dos posibilidades que pueden suceder. Que definitivamente no se pueda factorizar porque no sea una completación o que también nosotros estemos cometiendo algún error. Bien, como es una diferencia de cuadrados, ¿cuál es la factorización de una diferencia de cuadrados? ¿Cuál es su factorización? Un binomio conjugado. Dos binomios conjugados, correcto. Entonces vamos a formar dos binomios conjugados de la siguiente manera. Como acá tengo paréntesis, voy a abrir corchete. Voy a tener dos corchetes iguales, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a colocar? Pues lo que resultó en las raíces cuadradas. X al cuadrado más 8y al cuadrado y también 4xy. En el otro corchete coloco exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un corchete y otro? Que uno va a ser positivo y otro negativo, ¿no? Correcto, sí, que un corchete en el binomio va a estar separado por el signo más y otro por el signo menos. Acá dentro del corchete es un binomio, ¿sí? ¿Tiene tres términos? Sí tiene tres términos, pero este está agrupado, entonces pasa a ser un solo término. O sea, este paréntesis sería el primer término del binomio y este el segundo término. De esta manera, lo que vamos a hacer ahora es ordenar la expresión, ¿sí? La vamos a ordenar de la siguiente manera, que realmente consiste en suprimir los paréntesis, es decir, sacar las expresiones que están dentro. Entonces vamos a tener lo siguiente, x al cuadrado más 4xy más 8y al cuadrado. Y en el otro, x al cuadrado menos 4xy más 8y al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia realmente? Si se dan cuenta, son los mismos términos, pero ¿en qué se diferencian? Sí, no. menos del segundo. Correcto, el signo del segundo, que acá es más y acá es menos. Y de esta forma, entonces, tenemos lo siguiente. Ahora pues ya es un trinomio
ya no hay problema, ¿sí? Cuando ya extraemos de los paréntesis los términos, pues aquí ya es un trinomio, pero dentro del corchete todavía era un binomio, que en este caso eran los dos binomios conjugados. Y esta Mira. sería la... ¿Sí? Una consulta, como hizo diferencia de diferencia de cuadrados, no tenía que ir uno con signo negativo y uno positivo aquí donde está x al cuadrado más 8y al cuadrado. Sí, acá están positivo y negativo. Ah, ok. ¿Sí? Ahí Gracias. están los signos diferentes que son los binomios conjugados. Bien, ¿sí? Una pregunta con respecto a lo que hizo a lo que hizo con lo que está de color azul, no, o sea, solo lo cambió de lugar. Porque, Sí, porque lo estamos ordenando. ya. Gracias. De acuerdo. Bien, entonces al final la factorización es un producto de dos trinomios en este caso. ¿Cómo compruebo que está correcto? Pues aquí el procedimiento es un poco más largo porque tendría que distribuir todos los términos entre sí. De esta manera. Acá también. Y luego el 8 con cada uno de estos términos. Cuando operamos toda esta parte, pues de ahí llegamos a operar términos semejantes y vamos a volver a esta expresión sencilla. ¿Sí? A x a la 4 más 64y a la 4. De esa manera. Entonces, acá estaría la factorización de una suma de cuadrados a través de una completación de TCP. ¿Sí? Es decir, lo volvemos primero a un trinomio y luego pues debemos de llegar a una diferencia de cuadrados y de ahí operar. Y esta es la factorización. Esto que está acá, los trinomios, pues ya no es posible seguirlos factorizando. ¿Sí? Esta sería la respuesta. Bien, ahora veamos otro ejemplo, el 54. Creo que lo tenía por acá. Bueno, lo vamos a desarrollar acá. El 54, por favor, de los ejercicios 4D. Para que vayamos pues también ya practicando este caso y luego hacen ustedes el 49 y alguien mencionó el 51 con completación. Entonces el ejercicio 54 es el siguiente. 4m a la 4 más 81n a la 4. Entonces veamos, será una suma de cuadrados. ¿Qué características debe de tener? Que se deben separar por el signo positivo. Tienen que tener raíz exacta. Okay. Separados por el signo positivo. Tengan que raíz sí cuadrada se exacta cumple. los dos términos. Correcto, vamos a ver si los dos términos tienen raíz cuadrada. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4m a la 4? 2m, 2 a la 2. 2m al cuadrado. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81n a la 4? 9n al cuadrado. 9n al cuadrado, correcto. Raíz cuadrada, primer y segundo término, signo más, es una suma de cuadrados, ¿sí? Suma de cuadrados. Por lo tanto, lo vamos a factorizar a través de una completación. Entonces, ¿cómo hacer la completación? Primero debo de saber cuál es el término que le hace falta para que esté completo y sea un TCP. Entonces, ¿cómo comprobamos eso? Sabiendo, pues, cuál va a ser el segundo término, el cual debe de resultar de operar el doble del producto de estas raíces, ¿sí? ¿Cuánto es 2 por 2m cuadrado, 4m cuadrado, por 9n al cuadrado? 36m al cuadrado, n al cuadrado. Correcto, 36m cuadrado, n cuadrado. Este término Tiene raíz debería cuadrada ¿sí? exacta. Para que sea un TCP, pero no aparece, ¿sí? Está incompleto. Lo vamos a completar ahorita y vamos a ver si efectivamente es este término.
¿Qué característica debe cumplir? Que tenga raíz cuadrada exacta. ¿Tiene raíz cuadrada exacta? Sí, Sí, ¿Cuál es? 6 6mn. menos. 6mn. Sí tiene. Entonces sí es posible agregar este término. En este orden, primero lo voy a sumar y luego lo voy a restar. ¿Sí? Y ahora lo hacemos de la siguiente manera. Copio el TCP asumiendo que ya tengo pues el segundo término, ¿sí? Entonces tenemos acá lo siguiente. En un paréntesis o en un corchete. (4m a la cuarta). Entonces, más. ¿Por qué más? Porque primero se suma y luego se resta, ¿sí? Más 81 n a la 4. Como sumé esta expresión, también la voy a restar para no estarla alterando, porque ahí no estaría sumando nada, ¿sí? Si sumo 36 y resto 36, lo que agrego es 0 realmente. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a extraer raíz cuadrada al primer y tercer término para factorizarlo como un TCP. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4m a la 4? Ya la determinamos, es 2m al cuadrado. Y acá 9n al cuadrado. Es la factorización, un binomio al cuadrado, en el cual colocamos lo que resultó en las raíces, en este caso separado por el signo más, que es el del segundo término, elevado al cuadrado. Y esta expresión la voy a copiar. Y acá en esta parte llegamos a un binomio, donde este es el primer término. Y este otro es el segundo término. Separa el signo menos. Entonces, acá deberíamos de obtener una diferencia de cuadrados. Vamos a ver si efectivamente llego a la diferencia de cuadrados. Deben de tener raíz cuadrada los dos términos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 2m cuadrado más 9n al cuadrado elevado también al cuadrado? Se anula la potencia, la raíz Ujú. cuadrada. Ok. Índice 2 anula el exponente 2 porque es el mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Lo que está dentro del paréntesis. Entonces, la raíz cuadrada del primer término es 2m al cuadrado más 9n al cuadrado. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 36m cuadrado n cuadrado? 6mn. 6m. 6m. Raíz cuadrada de los dos términos, separa el signo menos. ¿Qué caso de factorización tengo acá? Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, sí, estamos operando pues correctamente. En este punto yo debo de llegar a una diferencia de cuadrados. Como si es una diferencia de cuadrados, pues voy a formar dos binomios conjugados. Acá como tengo paréntesis, pues abro corchetes, ¿sí? Entonces voy a copiar el primer término, que es lo que está dentro del paréntesis. Copio el segundo término, que es 6mn. Y en el otro copio exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Los signos. El signo, que uno va a hacer menos y otro más, o uno es más y otro menos. Por último, vamos a ordenar la expresión, eliminando pues los paréntesis. Entonces, un orden puede ser el siguiente: 2m al cuadrado menos 6mn más 9n al cuadrado. Y en el otro pues puedo ordenar también de la siguiente manera. Acá tendríamos 2m al cuadrado más 6mn más 9n al cuadrado. Y si nos damos cuenta, pues los términos son los mismos. ¿Cuál es la diferencia? El signo.
el signo del segundo término, ¿sí? Que en uno es menos y otro es más, o en uno es más y en otro es menos. Y esta es la factorización de una suma de cuadrados. Es a través de una completación de trinomio cuadrado perfecto. Entonces, es pues un poco mecánico el procedimiento, ¿sí? Se dan cuenta pues los mismos pasos, solo que con otros términos, ¿verdad? Porque la expresión es diferente. Pero de esta manera se desarrolla. ¿Alguna duda al respecto? Hicimos el 48 al 54, a ustedes les queda de tarea el 49 y ver también el 51, si es una suma de cuadrados. Ingeniera, disculpe, ¿Sí? es que fíjese que el compañero Diego Leonardo me dijo que si podía decirle que la señal de internet se le fue en su casa y con datos no le deja entrar a la reunión. Ah, ok, de acuerdo. Sí, está bien. Bien, ¿alguna duda al respecto? No, ingeniera. Pasar al quinto caso de trinomios, que también pues es una completación. Esto está en la guía y de hecho pues está explicado de esta manera que se las estoy indicando. También en la lectura, ya está también ese archivo, es la lectura 3, ahí aparece. Vamos a ver entonces, puede ser el quinto caso o también el segundo caso de completación de trinomios. Entonces tenemos ahora lo siguiente, ahorita les proyecto la pantalla y el ejercicio a resolver. Primero vamos a resolver pues uno sencillo y luego vemos otro un poquito diferente. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. El cual es el siguiente. Vamos a agrandar esta parte. Sigue siendo una completación, solo que ahora pues es un trinomio, ¿sí? Vimos que teníamos un binomio en el caso de la suma de cuadrados. Ahora vamos a tener acá, la diferencia es que ahora es un trinomio, que acá inicialmente sí es una expresión con 3 términos. Entonces vamos a completar acá. Entonces si la expresión es la siguiente. M a la 4 más 1m cuadrado, n cuadrado, aunque acá este 1 se puede obviar, ¿sí? Más n a la 4. De esta manera. De completación de trinomio, de trinomio cuadrado incompleto, este realmente es un trinomio cuadrado incompleto. Hay varios casos en el apartado de trinomios, ¿sí? Ahí hay varios. Entonces tenemos acá una expresión con 3 términos. Ahorita vamos a ver pues por qué es un trinomio cuadrado incompleto.
Y acá tenemos lo siguiente. Primero vamos a ver si es un TCP, ¿sí? Las características, raíz cuadrada, el primer y tercer término. ¿Cuál es la raíz cuadrada de m a la 4? M cuadrado. M al cuadrado. ¿Cuál es la raíz cuadrada de n a la 4? N cuadrado. N cuadrado, correcto. Si tienen raíz cuadrada, el primer y tercer término. Veamos si el doble del producto de estas raíces nos da el segundo término. ¿Cuánto es 2m cuadrado n al cuadrado? Nos va a dar 2m al cuadrado n cuadrado, ¿sí? ¿Será este el segundo término? No. No, ¿verdad? El segundo término que acá tenemos es 1m cuadrado n cuadrado y debería de ser 2m cuadrado n cuadrado. Por eso este se llama un trinomio cuadrado incompleto, ¿sí? Le hace falta el término exacto en el segundo, ¿sí? El segundo término. Entonces está incompleto. ¿Qué vamos a hacer? Es completarlo. ¿Cómo lo voy a completar? De la siguiente manera. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Debemos de llegar a 2, ¿sí? Si tenemos 1. ¿Cuánto nos hace falta para llegar a 2? Si ya tengo 1 acá. 1, ¿verdad? ¿Sí? 1. Entonces, nos hace falta 1, pero en este caso, pues 1, acá se los voy a colocar. Hace falta 1m cuadrado n cuadrado. ¿Por qué hace falta 1? Porque ya tengo 1 y quiero llegar a 2, ¿sí? Entonces, esta expresión que hace falta es la que vamos a sumar y restar, ¿sí? Se debe sumar y en este orden, porque también en algún punto voy a llegar a una diferencia de cuadrados. Si primero resto y luego sumo, de esa forma no llego a la diferencia de cuadrados. Sumar y restar. Pero también acá el término que se suma y se resta debe de tener las siguientes características. Raíz cuadrada exacta. ¿Tendrá raíz cuadrada exacta 1m cuadrado n cuadrado? Sí. ¿Cuál es? 1m. 1mn. 1mn. Sí tiene. Entonces, sí es la expresión, pues que debo sumar y restar. Bien, entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora copio primero el trinomio que está incompleto, ¿sí? Que es el trinomio original. M a la 4 más 1m cuadrado n cuadrado más n a la 4. Y ahora, acá sumo lo que hace falta. Y también resto lo que hace falta, ¿sí? Sumo 1 y también resto 1. De esa manera no estoy alterando la expresión porque estoy agregando 0, ¿sí? Y ahora pues vamos a operar términos semejantes. M a la 4 solo lo copio. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. 2. M cuadrado n cuadrado más n a la 4. Entonces acá, de preferencia, colocarlo en un paréntesis para tener ya solo el TCP, porque en este punto sí es un TCP, porque ya tengo el que debería de ser el segundo término. Y ahora pues voy a restar también. Esto solo lo copio porque no tengo otro término semejante. Bien, entonces aquí lo que hacemos es factorizar como un binomio al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá sí es un TCP. Raíz cuadrada de m a la 4 es m al cuadrado. Raíz cuadrada de n a la 4 es n al cuadrado. Entonces la factorización va a ser un binomio elevado al cuadrado. Esto se copia. Y en este punto es prácticamente lo mismo que en la completación de TCP en la suma de cuadrados. Acá yo debería de llegar a una diferencia de cuadrados para comprobar que realmente estoy factorizando correctamente.
Tengo dos términos, sí, separa el signo menos también. Lo que voy a comprobar ahora es si realmente estos dos términos tienen raíz cuadrada exacta. ¿Cuál es la raíz cuadrada de m cuadrado más n cuadrado elevado al cuadrado? Se cancela Índice 2 anula al exponente 2, ¿sí? Que nos va a quedar lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1m cuadrado n cuadrado? 1mn. 1mn, ¿sí? Entonces, tiene raíz cuadrada los dos términos, separa el signo menos. ¿Qué caso de factorización tengo acá? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. En este punto también debo de llegar a una diferencia de cuadrados. Y a partir de acá, pues es prácticamente lo mismo en cuanto a procedimiento que hicimos en la suma de cuadrados. Dos binomios conjugados, abro corchetes porque acá tengo paréntesis. Copio los términos que resultaron en la raíz. ¿Y cuál es la diferencia? Que un binomio separado por más y otro por menos, o menos y más. Ahora, ¿qué hacemos? ordenar. Ordenar. M al cuadrado más mn más n al cuadrado. M al cuadrado menos mn más n al cuadrado. Si se dan cuenta, los términos son los mismos con la diferencia nuevamente del segundo término, el signo, ¿sí? Que uno es más y otro es menos o menos y más, según el orden que hayamos colocado en los binomios conjugados. Bien, y esta es la factorización. O sea que los signos no importan al momento de colocarlos. No, por ejemplo, acá usted puede colocar menos y más, ¿sí? Gracias. De acuerdo, porque acá es un producto, ¿sí? Entonces, en un producto, el orden de los factores no lo altera. Bien, entonces, si se dan cuenta, pues es muy parecido a la suma de cuadrados, a diferencia de que acá ya dan el trinomio, o sea, está incompleto, pero ya tenemos tres términos, ¿verdad? Bien, veamos otro ejemplo. Todavía tenemos unos minutos. Entonces, vamos a ver el otro ejemplo. Y ya luego, pues, con esto ya tendríamos agotado los 5 casos en trinomios, que es prácticamente la mitad de toda la factorización. Ahora veamos un trinomio de la siguiente manera. Veamos la siguiente expresión. X a la 4 menos 3x al cuadrado más 9. Tres términos, veamos si es un TCP. Si fuera un TCP, pues la factorización es sencilla. Raíz cuadrada de x a la 4, x cuadrado. Raíz cuadrada de 9, 3. Veamos si el doble del producto de estas raíces me da el segundo término, que en este caso es menos 3x al cuadrado. ¿Cuál debería ser el segundo término? 6x cuadrado. 6x al cuadrado. ¿Será el segundo término? No. No, no lo es, ¿sí? Entonces, ahí debería de haber un 6, sin embargo, hay un 3. Entonces, es un trinomio cuadrado incompleto, ¿sí? Le hace falta ciertas unidades para completarlo y que sea un TCP. Entonces, vamos a ver qué expresión sumo y resto para obtener 6x al cuadrado, ¿sí? Si tengo menos 3 y quiero llegar a 6, ¿cuánto sumo y cuánto resto? 9. 9, ¿ok? Vamos a ver. 9x al cuadrado.
sería la expresión entonces que voy a sumar y a restar. Veamos si es esta. Primero, ¿qué característica debe de cumplir? ¿Tendrá raíz cuadrada exacta 9x al cuadrado? Sí. Sí, es 3x. Entonces sí cumple pues con una de esas características. Ahora vamos a ver si al sumar y restar pues obtenemos la expresión que necesitamos. Entonces copiamos el trinomio incompleto, que es la expresión original que teníamos. x4 menos 3x al cuadrado más 9. Entonces, en este orden, primero se suma y luego se resta. Y ahora procedemos a operar términos semejantes. x4, ¿cuánto es? Menos 3 más 9. Más 6x al cuadrado. Más 6x al cuadrado. Más 9. Entonces acá cuando ya tengo el trinomio lo coloco en un paréntesis. Menos 9x al cuadrado. Bien, entonces acá es un TCP y tengo la expresión que me hacía falta, ¿sí? Que en este caso, o la que necesitaba para que estuviera completo el trinomio, que es 6x al cuadrado. Entonces ahora factorizo como un TCP, un binomio al cuadrado, el cual me quedaría de la siguiente manera. X al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Esto lo voy a copiar porque todavía no lo he operado. Y ahora en este punto llego a un binomio. Este es el primer término y este es el segundo. Entonces, separa el signo menos. Es una diferencia. Realmente debe ser una diferencia de cuadrados para decir que estamos, que vamos operando correctamente esta parte. Pregunto, ¿cuál es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3 elevado al cuadrado? Se anula Se cancela el índice. el índice. Correcto. Mismo índice de raíz anula el exponente. ¿Qué nos va a quedar? Solo lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, esto es lo que resulta cuando extraigo la raíz cuadrada al primer término. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9x al cuadrado? 3x. 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 Raíz cuadrada de los dos términos, separa el signo menos. ¿Qué caso de factorización tengo acá? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Entonces, para estar operando correctamente en este punto, yo debo de llegar a una diferencia de cuadrados. En este caso sí lo logré, por lo tanto, pues ahora formo dos binomios conjugados. Abro corchete. X al cuadrado más 3. Acá 3x. En el otro corchete copio exactamente lo mismo, con la diferencia que ahorita el signo que separe pues es diferente. Entonces puede ser más y menos o menos y más, como ustedes prefieran. ¿Cuál sería el último paso? Ordenar. Ordenar. X al cuadrado más 3x más 3. Y finalmente x al cuadrado menos 3x más 3. Y esta sería la factorización. Acá ya no es posible seguir factorizando porque este se asemeja pues al segundo caso de trinomios. Tendría que encontrar dos números que multiplicados den 3 y sumados o restados también den 3. No existen. ¿Por qué? Si multiplico 3 por 1, sí da 3. Pero 3 más 1, 4. O 3 menos 1, 3. En este caso no, 2, perdón. No es posible, ¿sí? Entonces, hasta acá se queda la factorización. Bien, entonces, estos son dos ejemplos de completación de trinomio, ¿sí? Entonces, recapitulando, pues acá en el trinomio cuadrado incompleto lo que hace falta es tener correctamente el segundo término, ¿sí? Entonces, primero debemos de comprobar cuál debería de ser el segundo término. Si no lo tengo, ¿cuánto me hace falta para llegar a ese término? Y esa expresión se suma y se resta.
pero ojo con eso, esta expresión que vamos a sumar y restar debe de tener raíz cuadrada exacta, ¿sí? Si no tiene raíz cuadrada exacta, no puede ser esa expresión, tengo que buscar alguna otra que sí la tenga. Bien, ¿alguna duda al respecto? Porque creo que ya estamos en tiempo, ¿sí? Entonces, con esta parte sí ya tenemos completos los 5 casos de trinomios que íbamos a ver. Ya en el apartado de ejercicios 4D, del 55 al 132 son trinomios. Ahí hay más de... La mayor parte son de trinomios también, si nos damos cuenta, ¿sí? Aproximadamente ahí tenemos, ¿cuántos tendríamos para practicar? ¿Qué página dijo? Que ya le disculpe. No sé exactamente la página, porque yo estoy usando una guía viejita, que era la que usé cuando era estudiante. La versión actual cambió un poco en el número de página, pero creo que está por la 202 más o menos. Entonces tenemos aproximadamente Unos 77 ejercicios de trinomios. como 77. Ok. Sí, entre 77 y 78 creo que son de trinomios. Suficientes para ver si es el primer caso, que es el TSP, si es el segundo caso, el tercero, o es una completación, ¿sí? Más que suficientes para practicar. Si quieren más ejercicios, en la red hay infinidad también de ejercicios de este tipo, pero con los de la guía, pues en total van a ser 183 suficientes para que se preparen para el examen final, en el cual pues está sujeto a evaluación este tema, conjuntamente con operaciones de expresiones algebraicas. Entonces ya el día viernes tenemos la última clase, en donde vamos a tratar el último tema y finalizamos pues el cuatrimestre. En cuanto a clases, ya la otra semana pues son los exámenes finales, ¿sí? Pues no sé si mate va a ser el primero, el segundo o el último examen. No sé cómo va a quedar el calendario. Al menos todavía no lo tengo. No sé si ustedes ya se los compartieron. Pero yo todavía no lo tengo. Imagino que entre hoy y mañana lo van a estar compartiendo, ¿sí? Si fuera el primer examen, pues habría que repasar pues el fin de semana y desde ya yo espero que estén repasando también esta parte, ¿sí? Bien, con esto entonces finalizamos la clase de hoy. Los espero el viernes para tener pues la última clase de mate y pues también del cuatrimestre, ¿verdad? En cuanto al curso como tal. Vamos a ver tetranomios. Tetranomios no es complicado, realmente es lo más fácil de factorizar en álgebra. Los más complejos realmente son los trinomios, más si es una completación porque lleva más procedimiento. Pero tetranomios vamos a ver que es sencillo. Eso vamos a ver el día viernes y con eso vamos a estar finalizando. No sé si hay alguna duda al respecto, si no finalizamos acá y continuamos pues el viernes, por favor.